Bendiciones, soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Un placer en esta tarde volver a compartir con ustedes. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024 y quiero tratar en breve un tema de la Biblia que es para mí importantísimo, uno de los más importantes que existen. O sea, seguimos tratando el tema de la oración. En este caso, yo titularía a este tema: Dios no te echa fuera, no te salgas tú. Dios no te va a soltar, no te sueltes tú. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 7 y Juan capítulo 10, versículo 28. Toma tu Biblia y léela. Es bueno que leas, que estudies después de lo que vas a escuchar. Y si ya la tienes a la mano, pues ve abriéndola, que la vamos a consultar. Yo quiero seguir conversando y seguir tratando el tema de la oración. La oración es algo que no apela a alguien. Nosotros cuando oramos no apelamos a alguien que nos ayude porque ese alguien tiene una posición, tiene determinadas posibilidades, etcétera. Nosotros cuando oramos como cristianos no estamos viendo los recursos que alguien pueda tener para ayudarnos, sino que clamamos al Creador, clamamos a nuestro Dios. Y este es el que como Creador, Todopoderoso, es quien tiene todas las posibilidades de hacer todo cuanto sea necesario hacer a nuestro favor ante cualquier situación. Las oraciones nuestras son siempre oídas por Dios. Dios siempre está atento a nuestra oración. El cristiano es bendecido cuando ora, justamente porque Dios oye nuestras oraciones y es el testimonio de toda la iglesia. Las bendiciones que se reciben a partir de las oraciones de Dios. Nuestras oraciones no quedan en el aire como mucha gente piensa. Y estas oraciones nuestras son escuchadas y estas oraciones nuestras mueven a las personas, porque primero que todo la oración nuestra quien mueve es a Dios. Estas oraciones nuestras mueven circunstancias, porque lo primero que mueven las oraciones es al Dios que creó las circunstancias. Estas oraciones nuestras mueven el mundo, porque lo primero que mueven las oraciones es al Dios que creó al mundo. Son conocidas en el ámbito material, físico, son conocidas por la iglesia. Es lo más normal que la iglesia vea resultados en sus oraciones. Son conocidos esos resultados. Y en el ámbito espiritual yo me atrevería a decir que las oraciones, del poder infinito de las oraciones, es todavía bastante desconocido para todos nosotros. Yo no comprendo, no pudiera decir yo que una persona pueda comprender bien quién es Jesucristo, qué hace, qué ha hecho, qué hará, sin realmente llevar una vida de oración, una vida de una relación constante con Dios. Pero vamos a leer Filipenses 4, versículos 6 y 7, en el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Fíjense bien que esto es importante, lo que vamos a ver. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas. Vamos a ir anotando esa idea. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, sean conocidas vuestras peticiones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto es importante que lo tengamos presente, lo que este versículo nos presenta, porque hay unos detalles de los cuales yo deseo hablar en estos versículos. Lo primero que dice, sean conocidas a Dios, sean conocidas nuestras oraciones a Dios, si Dios todo lo sabe. La palabra misma de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios, antes de que abramos los labios para pedir algo, Él sabe que vamos a pedir algo, que vamos a hablar con Él. Entonces, esto de sean conocidas vuestras oraciones no es sean conocidas por Dios. Ya Dios sabe. Ahora, ¿por quién? ¿A quién se le debe dar a conocer que estamos orando? No exactamente lo que estamos orando ni por qué, pero sí que somos personas de oración. ¿A quién se le debe dar a conocer? A la iglesia. Primero que todo a la iglesia, porque dice Mateo en el capítulo 18, versículo 20,
que donde están 2 o 3 reunidos, con solamente 2 o 3 reunidos, ya está el Espíritu Santo ahí en medio nuestro, obrando. Así que la iglesia es mucho, gracias a Dios, la iglesia en el mundo entero es mucho más que 2 o 3 reunidos a la iglesia. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, y ténganlo presente, ¿a quién le debe ser dado a conocer que nosotros estamos orando? Bien, dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, que nosotros vivimos en medio, rodeados de una gran nube de testigos. Por tanto, esta gran nube de testigos no son solamente nuestros vecinos, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, nuestros hermanos de iglesia. No, esta gran nube de testigos también tiene testigos espirituales que la componen. Y son los seres espirituales tanto del reino de las tinieblas como del reino de la luz, que están constantemente observando nuestra conducta, qué hacemos, lo cual revela muchas veces lo que pensamos, qué hacemos, cómo obramos, qué expresamos por nuestros labios. Entonces, esa gran nube de testigos también tiene que saber que somos personas de oración. Ahora, en medio de esta gran nube de testigos tenemos a un personaje interesantísimo, y ese personaje está revelado en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Quién es? El diablo mismo. ¿Qué dice allí 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8? Que Satanás, el diablo mismo, anda en derredor como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso dice acerca de este personaje, que es parte de esa gran nube de testigos que tenemos alrededor, en medio de la cual nos movemos, actuamos, nos expresamos y manifestamos nuestra esencia interior con nuestros actos exteriores, con nuestro testimonio, que es la Biblia que los incrédulos leen. Entonces, es importante que este personaje que se menciona aquí, Satanás, el diablo que está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, conozca que somos gente de oración. Dice que allí en Efesios 4:27, que a Satanás no se le puede dar lugar. Efesios 4:27 dice que a Satanás no se le puede dar lugar. Y en Efesios 4:27 la palabra lugar que se utiliza ahí es topos. Lo mismo que se usa para señalar lugares en la topografía. A un lugar se le designa un nombre, un espacio, ahí en la topografía, se le designa derecho de estar ahí en la topografía y se le menciona en la topografía en los mapas. Bien, esta palabra topos, cuando dice que no le demos lugar nosotros al diablo, puede indicar también, además de espacio, un derecho de estar. De hecho, la palabra topos puede significar también asiento, asentarse. Quiere decir que esto que se le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso no se le está diciendo a personas incrédulas, se le está diciendo a los cristianos, se le está advirtiendo la Biblia. Pablo en la Biblia le advierte a los cristianos que pueden dar lugar a Satanás con sus acciones, con lo que expresan, a través de lo que hablan, con lo que hacen y no deben hacer, con lo que no hacen y deben hacer, y con lo que piensan que los lleva a la acción, pues le están dando al diablo, quizás en lo que hacen mal hecho, en lo mal hecho, en lo incorrecto, en lo injusto, un derecho al diablo a actuar. Se le está hablando a cristianos aquí, no a incrédulos. Esto es muy importante. Por tanto, Pablo, la Biblia nos advierte. No es cuestión entonces de que ya yo soy cristiano, ya yo soy de Cristo, el diablo no me toca, cuidado. La Biblia le advierte a usted que no puede, te advierte a ti, hermano y hermano, que no puedes darle lugar. ¿Por qué? Porque bien, como leímos aquí en los primeros 2 versículos que leímos de Juan, Dios nos ha dado la vida eterna, Él no nos la va a quitar. No nos va a quitar la vida eterna que nos dio, pero nuestro comportamiento tiene que ser de un cristiano o cristiana de oración todo el tiempo, andando con Dios en identificación, de manera sistemática, estrecha relación, o de lo contrario, puertas se van a abrir. Y Dios va a permitir que el diablo le meta su mordida. ¿Por qué? Porque por este medio Dios nos va a encauzar, nos va a volver a traer a redil, nos va a hacer que le busquemos más. De manera que el buen pellizco no te lo va a quitar nadie de encima si le das lugar al diablo, y puede resultarte muy difícil después recuperarte. Dice la palabra de Dios, no te va a soltar, Él no te va a dejar, Él no echa fuera al que Él viene. Nadie te va a arrebatar de su mano, pero no te salgas tú, no te sueltes tú. La vida cristiana más impactante, el testimonio más efectivo para los no cristianos, los no creyentes, es una vida poderosa en oración.
Y oración, pero la palabra dice oración con todo ruego, es decir, todo tipo de oración con ruego. Dice la palabra de Dios allí en los versículos que leímos de Filipenses. Dice ahora, en Filipenses 4, 6, 7, dice que sean conocidas ahora primero a la iglesia y después de todo a esa grande nube de testigos entre los cuales está, ya vimos, Satanás, el león rugiente buscando a quien devorar y a quien no se le debe dar en ningún momento lugar. Por último, yo quiero advertirles a ustedes acerca de un error grande que se suele cometer ante una situación que nos toma de sorpresa, y que de repente no sabemos qué hacer. Cuando esto sucede, cometemos el error de empezar a preguntar ¿por qué? Sucedió, por ejemplo, que un contrato terminó, se cerró antes de lo que esperábamos. Por ejemplo, una persona que nos da una respuesta que no esperábamos, un ser querido que murió y no esperábamos, y entonces pensamos, pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué sucedió, no tenía que haber sucedido, por qué a ella, por qué a él, por qué a mí, si no lo merecíamos. No comprendo por qué sucedió esto, no entiendo. Y empezamos nuestro corazón empieza a agitarse, nuestros pensamientos empiezan a revolverse, ponerse turbulentos, y realmente lo que ha sucedido ahí es que hemos tratado de aplicar entendimiento a una situación. Hay cosas que sí te puede discurrir, analizar, que las motivaron. Pero ante este tipo de cosas que no entendemos y sucedieron, el cristiano que anda en una vida de oración constante, en una relación estrecha con el Señor, no tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse ni tiene que cometer actos que lo alejen de Dios, porque se sale de su control, la situación lo lleva a un estado de depresión o de desespero. Eso no debe suceder con un cristiano que está en constante oración, porque cuando caemos en este tipo de reacciones, debido a no andar con Dios como es adecuado, pues sencillamente nos estamos poniendo en las garras de Satanás, le estamos dando lugar, le estamos dando derecho sobre nuestras vidas. Eso no debe ser, y es que no recordamos al detalle lo que dicen estos dos versículos. Vamos a volver a leerlo. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. Caer en el afán porque no entendemos algo da lugar al diablo, a que meta su garra y a que nos arañe. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando suceden las cosas malas, por lo menos que nos da es por dar gracias a Dios. Pues hasta en situaciones de desesperación, en situaciones en que no entendemos lo que está pasando, demos gracias a Dios porque confiamos en su compañía con nosotros en ese momento. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo en todo momento. Entonces, con acción de gracias vamos a orar. Y vamos a orar, no la oración rápida que se hace apurado porque tengo que irme ya por la mañana para el trabajo. Y voy a decir algo ni la oración rápida porque tengo hambre, estoy sentado frente al plato de comida, gracias, bendice los alimentos, amén. No. Una vida de oración dice con todo tipo de oración, con ruego si es necesario, y dice que con acción de gracias siempre, sea cual sea la circunstancia. Gracias, Señor, porque sé que en medio de esta tormenta estás conmigo. Gracias. Esa es la conducta de un cristiano que realmente vive oración, que realmente su fe es poderosa. Y dice además, ya para terminar, el versículo número 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pues ya no entendí qué pasó, ok. La paz de Dios no se basa en que tú entiendas lo que está sucediendo o no. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nace de una relación constante, estrecha de oración con Dios. La paz de Dios, te lo repito, grábalo aquí, sobrepasa todo entendimiento. En cualquier circunstancia que tú no entiendas, mantén la paz de Dios. Y Dios va a estar al lado tuyo y te va a responder en tu oración y te va a dar a entender por qué. No por qué solamente, sino también para qué están sucediendo las cosas. Cuando te preguntes ese por qué, no esperas. Mantén la paz de Dios, que no solamente el por qué lo vas a saber, vas a saber el para qué están sucediendo aquellas cosas que no has entendido. Pero para eso se requiere vivir la Biblia, como lo he dicho otras veces, y andar en oración constante. Recuérdate lo siguiente.
Dios no te va a echar fuera, no te salgas tú. Dios no te va a soltar de su mano, no te sueltes tú. Mientras tanto, que el Señor nos continúe bendiciendo, y los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14. Amén.